Hola y bienvenidos a una lección más de Ciudadanía con Eunice. Mi nombre es Eunice Díaz y hoy me estoy aquí conectando para hablarles de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. Y hoy vamos a comenzar con la rama ejecutiva, lo que se llama en inglés The Executive Branch. Como les dije, rama ejecutiva. Una cosita bien importante que les quiero decir de la rama ejecutiva es que la rama ejecutiva, la misma palabra lo dice, ejecuta. La rama ejecutiva es la que contiene a los ejecutivos mayores. Y los ejecutivos mayores del gobierno de los Estados Unidos son las primeras tres posiciones de la rama ejecutiva. Y esas tres posiciones son presidente, vicepresidente y el Speaker of the House, el portavoz de la Casa Blanca. Vamos a decirle así. Así que esta es la rama ejecutiva: presidente, vicepresidente y el Speaker of the House. Acuérdense que la rama ejecutiva contiene a los ejecutivos mayores y ejecuta, o sea, es la rama que al final del día es la que toma la decisión de si sí o si no se va a efectuar una acción, ¿ok? Así que vamos a pensar en esta rama ejecutiva como un dragón de tres cabezas. Yo siempre les explico a mis estudiantes que si tú te pones a pensar en un dragón de tres cabezas y tú le cortas la cabeza, por lo menos una de estas tres cabezas, mi pregunta es, ¿mataste al dragón? Con solamente cortarle una cabeza, ¿ya pudiste matar al dragón? La respuesta es no, porque todavía le quedan dos cabezas más. Lo mismo si le cortaras dos cabezas a este dragón de tres cabezas. ¿Mataste al dragón? Tampoco, todavía le queda una cabeza. Así que quiero que piensen en la rama ejecutiva de los Estados Unidos como un dragón de tres cabezas. Si el presidente faltara, todavía el gobierno de los Estados Unidos se supone que pueda seguir funcionando porque tiene todavía dos cabezas, que son el vicepresidente y el Speaker of the House. De hecho, si el presidente faltara, tengo entendido que en menos de 24 horas ya tienen que juramentar al vicepresidente, o sea, la posición que está debajo del presidente. Lo mismo, si el presidente y el vicepresidente no pudieran ejercer sus posiciones por X o por Y razón, entonces esa posición pasaría a la tercera, que es el Speaker of the House. O sea que el Speaker of the House pasaría a ser presidente o presidenta de los Estados Unidos. Así que quiero que siempre se acuerden de eso. Las ramas ejecutivas son los ejecutivos. Tiene tres ejecutivos mayores: presidente, vicepresidente y Speaker of the House. Y es como si fuera un dragón de tres cabezas, que es muy difícil de matar a un animal que tiene tres cabezas, porque le cortas a una, todavía le quedan dos. Le cortas dos, todavía le queda una. Así que piensen en eso como en el gobierno de los Estados Unidos. Es muy difícil que tú puedas atacar y matar a un animal que tiene tres cabezas, por las mismas razones que ya les he dicho. Así que esa es la rama ejecutiva, lo que se llama Executive Branch, branch en inglés. Y para hablarles bien claro de cómo se ve la rama ejecutiva ahora, en este momento que estamos en el año 2021, la rama ejecutiva de los Estados Unidos tiene a Joe Biden como presidente, tiene a Kamala Harris como vicepresidenta y tiene a Nancy Pelosi como Speaker of the House. Así que esa es la rama ejecutiva corriente, la que está actualmente corriendo. Antes que todo, y antes de pasar a la próxima rama de los Estados Unidos, quiero que ustedes piensen que el presidente, que como les dije en este caso es Joe Biden, el presidente es lo que se le llama el ejecutivo al mando, el ejecutivo mayor, lo que se llama el executive in chief, o sea, es el más que manda, como yo le digo a la gente. Y en la cabeza, por eso es que es el ejecutivo al mando, en la cabeza de esta pirámide que estamos viendo. ¿Ok? Estas tres posiciones que están aquí, lo mismo presidente que vicepresidente que Speaker of the House, todos se eligen por un periodo de 4 años. O sea que cada 4 años pasamos por unas elecciones y reelegimos a esas personas o hacemos unas elecciones obviamente y escogemos una persona nueva. Así que ya hablamos de la rama ejecutiva. Vamos a empezar a hablar de las preguntas, de las 100 preguntas de historia que están relacionadas con toda esta información que yo les acabo de dar con dos simples fotos, ¿ok? Pues miren, está la pregunta 15 que dice, Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está al mando de la rama ejecutiva? Y yo les dije que el que está al mando de la rama ejecutiva es el presidente, the president.
La pregunta 26 dice, we elect the president for how many years? Elegimos a un presidente cada cuántos años. 4 años, les dije, las posiciones de presidente, vicepresidente y Speaker of the House, todas se escogen y se eligen cada 4 años. La pregunta 27 dice, aunque no lo expliqué en la foto, pero se lo voy a decir ahora, dice, in what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por el presidente? Y votamos por el presidente en el mes de noviembre. Pregunta 28, y acuérdense que estamos en el año 2021, así que vamos a hablar de la información que está actualmente correcta. What is the name of the President of the United States? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos? Y habíamos dicho que el nombre es Joe Biden. La pregunta 30 dice, if the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede servir o ya no puede cumplir con sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Y la respuesta es the vice president, o sea, el vice o la vicepresidenta. La pregunta 29 dice, what is the name of the vice president of the United States now? ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos actualmente? Estamos en el año 2021 y la información correcta ahora mismo es Kamala Harris. La pregunta 31 dice, if both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si lo mismo el presidente que el vicepresidente ya no pueden cumplir con sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Y la respuesta es the Speaker of the House. Y la pregunta 47, que es la última pregunta relacionada a todo este tema, es what is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cuál es el nombre de la portavoz de la Cámara de Representantes actualmente? Y el nombre de esa persona es Nancy Pelosi. Así que acabamos de terminar de hablar de la rama ejecutiva, lo que se llama Executive Branch en inglés, y discutimos las preguntas que están relacionadas con este tema. Así que vamos a empezar a hablar de la rama legislativa. En inglés se llama Legislative Branch. Acuérdense que branch es rama, así como las ramas de un árbol. Así mismito tenemos el gobierno de los Estados Unidos dividido en ramas para que pueda soportar o apoyar todas las funciones del gobierno. La rama legislativa, quiero que vean que las dos primeras letras de legislative son LE, como las mismas dos primeras letras de leyes, porque la rama legislativa es la que consta con los legisladores que escriben las leyes. Yo sé que están escuchando mucha repetición de le, pero así precisamente es como yo quiero que se les quede a ustedes en la cabeza. Las ramas legislativas ya les dije que contienen a los legisladores y estos legisladores escriben las leyes. Déjenme decirle, la rama legislativa es el Congreso. Ahora, vamos a hablar del Congreso. Si ahorita estábamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos tiene 3 cabezas, como 3 dragones, pues este es como quien dice es el cuerpo de ese animal. Ya hablamos de la cabeza, ahora vamos a hablar del cuerpo. El Congreso es el cuerpo del gobierno. Y el Congreso tiene 2 áreas. Es como yo le digo a la gente, imagínate que esas son las 2 patitas del cuerpo. Una patita es el Senado, lo que se dice the Senate en inglés, y la otra patita es the House of Representatives o la Cámara de Representantes, se dice en español. Yo sé que ustedes ven la palabra house y quieren decir la Casa de Representantes, pero en español se dice la Cámara de Representantes. O sea, que vamos a mirar el Congreso como el cuerpo de este animal, un cuerpo que tiene 2 patas, el Senado y la Cámara de Representantes. Repito en inglés, the Senate and the House of Representatives. Ahora bien, ¿por qué tenemos 2 partes? Muy fácil. Una parte, que es el Senado, es la que tiene a los senadores. Y los senadores son básicamente las personas que trabajan con nosotros en el gobierno, pero quizás no trabajan tan cercanos como los representantes, que vamos a hablar ahora de eso. Los senadores se cambian cada 6 años. Y un detalle bien importante que quiero que vean es que Senate o Senado empieza con S, como 6 años. Así que eso, los senadores son los que se cambian cada 6 años, los que empiezan con S.
senadores 6 años. Y solamente hay 100 senadores. Es un nombre bien, pero que bien firme. Es un número par que diga. Y como les dije, es 100. Eso es todo. ¿Por qué son 100 senadores? Fácil. Los estados de los Estados Unidos son 50. Enviamos a 2 representantes por cada estado. Así que si usted multiplica 50 estados mandando 2, 50 por 2 es 100. De ahí fue que sacamos ese número tan redondo de 100 senadores. Ahora, si miramos para el lado, que dice Cámara de Representantes, los legisladores de la Cámara de Representantes, estos representantes se escogen cada 2 años. O sea que cada 2 años se reciclan. Cada 2 años, si no sirven, para afuera, escogemos uno nuevo. ¿Por qué tenemos que cambiar estos representantes cada cierto tiempo? Mejor dicho, tan rápido, cada 2 años, no cada 4 años como el presidente, no cada 6 años como los senadores, sino cada 2 años. Porque los representantes son los que representan al pueblo, son los que nos representan a nosotros. O sea que son nuestros portavoces directos. Y si una persona que te está representando a ti no te está representando bien, no está haciendo bien su trabajo, cada 2 años, para afuera si no sirve. Y se elige entonces a uno nuevo. Ahora, ¿cuántos representantes hay en la Cámara de Representantes? Hay 435. Te estarás preguntando, ¿por qué no es un número tan redondo o maybe tan bajito como los 100 senadores? Aquí está la respuesta. Los senadores, o mejor dicho, la cantidad de senadores que se envían por estado, y acuérdense que hay 50 estados, depende de la población de ese estado. Me explico. Un estado bien pequeñito, quizás como el estado de Maine, entonces va a tener muchos menos representantes. Sin embargo, un estado bien grande, vamos a decir como Texas, va a tener más representantes. ¿Por qué? Porque si el estado es pequeño, lo más seguro tiene menos población, menos gente. Y si tú tienes solamente que representar a 1 o 2 personas, no necesitas mandar a 20 personas que representen a esa única persona. Sin embargo, si el estado es bien grande, con una población bien grande, como hay mucha gente a la cual tienes que representar, tienes que enviar más representantes para que representen a ese pueblo, a esa gente. Por lo tanto, hay 435 representantes. Es muy importante que si deseas encontrar la información de estas 2 preguntas que vienen ya mismo, se las voy a enseñar, que tú quieres saber cuál es el senador o los senadores, porque tienes 2 por cada estado, cuáles son los 2 senadores de tu estado, o si que deseas saber cuáles son los representantes de tu estado, vayas a un buscador del internet y solamente pongas senador de, y pones el nombre de tu estado. Por ejemplo, senador de Nueva York, senadores de Colorado, senadores de Florida. Lo mismo con los representantes. Tú puedes escribir en un buscador de internet representatives of, y llenas el blanco, representatives of Colorado, representatives of Delaware, representatives of Pennsylvania, y llenas el blanco con el nombre de tu estado. Y ahí te va a dar no solamente la cantidad, sino que los nombres y muchas veces hasta las fotos de los representantes de tu estado. Así que para darles un pequeño repaso, la rama legislativa contiene a los legisladores que escriben las leyes. O sea que la rama ejecutiva no escribe las leyes, solamente las firman para ya sea pasarlas o vetarlas, o sea, eliminarlas. Los que escriben las leyes son el Congreso. Y si te das cuenta, si sumas los 100 senadores más los 435 representantes de la Cámara de Representantes, el Congreso está compuesto de 535 miembros. Eso sin contar el presidente, vicepresidente y el Speaker of the House. Pero por lo menos este Congreso, si lo ven así, son 535 miembros. Los senadores se cambian cada 6 años y los representantes se cambian cada 2 años porque trabajan más cerca con nosotros que somos el pueblo. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de esto. El Congreso, que son los senadores y los representantes, son los que redactan y o escriben las leyes. Ya les dije eso. Vamos a hablar de las preguntas que salen a raíz de esta información que les acabo de dar. Si miran la pregunta número 13 de las 100 preguntas de historia y civismo, dice así: Name one branch or part of the government. Menciona una rama o parte del gobierno. Usted puede mencionar la que quiera, pero una de las ramas es
el Congreso. La pregunta 16 dice, Who makes federal laws? ¿Quién hace las leyes federales? Y ustedes saben que el que hace las leyes federales es el Congreso, no el presidente. El presidente solamente las firma para aprobarlas o las veta para eliminarlas, pero no escribe. No puede ser el mismo presidente el que escribe las leyes federales, ¿ok? Él solamente las firma para apoyarlas o no apoyarlas. Así que, who makes federal laws? Congress. Who is in charge of the executive branch? Esta ya la repetimos ahorita. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El ejecutivo al mambo es el presidente. Al mando. El presidente al mando es el presidente. El ejecutivo al mando es el presidente. Oye, que se me traba la lengua aquí. La pregunta 17 dice así. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes del Congreso? ¿Se recuerdan las dos patitas del Congreso? The Senate and the House of Representatives. La pregunta 18 dice así. How many U.S. senators are there? How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores hay? ¿Se acuerdan que estaba para el lado de acá? Hay 100 senadores, 2 por cada estado, y como son 50 estados, multiplicamos 50 por 2 y de ahí sale ese número de 100. La pregunta 19 dice, we elect a U.S. senator for how many years? O sea, ¿cada cuánto elegimos a un senador? Y no sé si se acuerdan del truquito de que senador empieza con S, al igual que el número 6, exactamente. Así que elegimos a los senadores 6 years, ¿ok? Cada 6 años. La pregunta 24 dice, Who does a U.S. senator represent? ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A toda la gente del pueblo o a toda la gente del estado. All people of the state, ¿ok? La pregunta 20 no va a tener respuesta aquí porque hay 50 estados, no puedo hablar de los 50 senadores de cada estado, pero la pregunta 20 te dicen, ¿quién es uno de tus senadores? O sea, que menciones el nombre de uno de tus 2 senadores, porque solamente hay 2 por estado. Uno de esos nombres vas a mencionar. Así que acuérdate, ir al buscador y encontrar esa información. La pregunta 21 dice, The House of Representatives has how many voting members? La Cámara de Representantes tiene a cuántos miembros votantes. ¿Se recuerdan la patita del lado de acá? Que era The House of Representatives y tenía 435 miembros. La pregunta 22 dice, We elect a U.S. representative for how many years? O sea, ¿cada cuánto elegimos a un representante? Acuérdate que los representantes son los que trabajan más cerca con nosotros y se cambian cada 2 años. Así que tú puedes decir 2 years, cada 2 años. La 23, una vez más, no voy a hablar de todos los representantes de todos los estados, de los 50 estados, pero solamente dice Name your U.S. representative. Menciona a tu representante de los Estados Unidos. Acuérdate que en tu estado depende del tamaño de tu estado, si es un estado grande o pequeño, puede que haya lo mismo 1, que 2, que 3, que 4, que 23 representantes de acuerdo al número de la población. Y la 25, que es la última pregunta de esta sección, dice, Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros estados? Because they have more people, porque tienen más gente. O because of the state's population, por la población del estado. Acuérdense, mientras más gente, más representantes. Mientras menos gente o más pequeño es el estado, menos representantes. Así que ya hablamos de la rama ejecutiva, hablamos de la rama legislativa, así que nos queda una rama más. El gobierno de los Estados Unidos tiene 3 ramas, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. En inglés, la rama judicial se dice the judicial branch. La rama judicial se dice the judicial branch. Si lo lees en español, judicial, porque aquí están los jueces.
donde tú pasas por un juicio. Todo empieza con ju. Así que acuérdate de esos detalles. Ahora, la rama judicial a nivel, ¿verdad?, del gobierno grande, no estamos hablando de nivel estatal de cada uno de los 50 estados, sino a un nivel federal, ¿verdad? A nivel federal, la rama judicial realmente es la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, el mismo nombre lo dice, es la corte más grande, la Suprema, la que nadie le pasa por encima. Ninguna corte chiquitita de estado le puede pasar por encima una decisión que se tome en una Corte Suprema, en la Corte Suprema, porque es una nada más. Y quiero que miren que la Corte Suprema, en el dibujo, les hice 9 círculos. Ven 4 arriba y ven 4 abajo y uno en el centro. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema solamente tiene 9 jueces. En inglés a los jueces se le llama justices, como si fuera justicia. Así se dice, justices. Y significa jueces. Solamente hay 9 posiciones, pero hay una posición, que es la que está en el medio, que es el supervisor de esos otros 8 jueces. Él sigue siendo un juez de la Corte Suprema, pero él supervisa al resto de los demás, a los demás 8. Así que esa posición en inglés se llama Chief Justice. La palabra justice está en el medio, que le dije que significa juez. O sea que este es el juez mayor o el jefe de los jueces de la Corte Suprema. Y el nombre de él es John Roberts. Déjenme decir una cosa muy importante. Si se dan cuenta, a un presidente se cambia cada 4 años, a un senador se cambia cada 6 años, a un representante se cambia cada 2 años. Sin embargo, a los jueces de la Corte Suprema se les trata muy diferentes. Déjenme decirles algo. Un juez de la Corte Suprema se pone en esa posición de por vida. La única razón, o las únicas 2 razones que puedo pensar ahora mismo que un juez se tenga que ir de esa posición es que muera o que cometa un crimen, que entonces imagínate, un juez que comete un crimen cuando ellos son los mismos que, enjuician a otras personas, pues obviamente se le corre de su posición. Pero realmente cuando tú pones a un juez en una Corte Suprema, eso dura para toda la vida. Yo siempre le digo a mis estudiantes, de ahí lo sacan con el dedo gordo por el frente, o sea, cuando estiran la pata. Así que es muy importante que uno siempre tenga conciencia de a quiénes ponemos, aunque nosotros como tal no estamos votando tanto por estas posiciones, pero es para que tú sepas que depende a quién pongamos allá, eso puede afectarnos o puede ser beneficioso para nosotros, porque ellos son los que al final del día toman decisiones en eventos bien importantes de la historia de los Estados Unidos. Así que nada, la Corte Suprema tiene 9 jueces, lo que se llaman justices en inglés, y el Chief Justice del Supreme Court, o sea, el jefe de los jueces de la Corte Suprema, es John Roberts. Así que ya hablamos de la rama ejecutiva, la rama legislativa y acabamos de hablar de la rama judicial. Ahora vamos a hablar de las preguntas, que son bien pocas, que aparecen sobre este tema de la rama judicial. Ahorita yo le había comentado que dice name one branch or part of the government. Menciona una rama o parte del gobierno, que usted puede decir el Congreso. Pero también usted puede decir the courts, las cortes. Eso es otra rama, otra parte del gobierno. La pregunta 37 dice, what does the judicial branch do? ¿A qué se dedica la rama judicial? Por alguna razón, esto es una pregunta que muchos de mis estudiantes batallan con ella. No sé por qué. Pero dice, what does the judicial branch do? ¿A qué se dedica la rama judicial? Y una de las respuestas más fáciles es reviews laws. Revisa las leyes. O explains laws. Explica las leyes. Acuérdate que la palabra ley es law. Y leyes, laws. Con una S para hacerlo plural. Así que revisa las leyes, reviews laws o explains laws, explica las leyes. Cuando tú te das cuenta, cuando tú vas a una corte, cuando tú vas a un juicio, básicamente el juez te dice, eso no se hace. Te dice que no se hace y después procede a explicarte por qué te van a dar el castigo o la multa o lo que sea que te vayan a dar
porque cometiste un error y te explican cuál fue el error. No que te comiste una luz roja cuando se supone que tú no hubieras proseguido con la luz roja, que tienes que parar a la luz verde. O sea que te explican las leyes o te revisan las leyes, te las refrescan. Eso es lo que hace la rama judicial. La pregunta 38 dice, what is the highest court in the United States? ¿Cuál es la corte más alta en los Estados Unidos? The Supreme Court, la Corte Suprema es la respuesta. La pregunta 39 dice, how many justices are on the Supreme Court? O sea, ¿cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Le dije que solamente había 9 posiciones, así que 9. Y acuérdense que no se dice 9 y dejan la boca abierta, es 9. 9. El sonido empieza con una N, termina con una N. 9. Y la última pregunta es, who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el jefe de los jueces de los Estados Unidos ahora mismo? O sea, el jefe de los jueces de la Corte Suprema. John Roberts. Así que hemos hablado de las 3 ramas ya, ejecutiva, legislativa y judicial, y ahora vamos a hablar bien rapidito por encima de lo que se llama the President's Cabinet. The President's Cabinet, o en español el gabinete del presidente, es este grupo de personas que son asesores del presidente, o sea, ellos asesoran o aconsejan al presidente. En inglés se diría the President's Cabinet advises the President. Advises significa aconseja, asesora, ¿ok? Así que se los puse ahí abajo. Y quiero que vean que aquí hay 16 circulitos y el presidente está en el medio, ¿verdad? Hay 8 círculos arriba, 8 círculos abajo. ¿Por qué? Porque el gabinete del presidente tiene básicamente 16 posiciones. Estas son las posiciones que empiezan con Secretary of esto, Secretary of lo otro, ¿verdad? Secretario de esto, secretario de lo otro. Así que vamos a ver qué preguntas nos hacen sobre el President's Cabinet o el gabinete de los presidentes. Solamente hay 2 preguntas. Una dice, what does the President's Cabinet do? O sea, que a qué se dedica el gabinete del presidente. Y yo les dije, advises the president. Le aconseja o le asesora al presidente. Y la última pregunta de aquí, creo, es, what are 2 cabinet level positions? Mencione 2 posiciones a nivel de gabinete, ¿verdad? Y aquí, como les dije, hay 16 posiciones, se puede memorizar la posición que usted quiera. A mí me gusta mucho siempre poner cosas que se parezcan juntos. So, vamos a decir que yo encontré una que dice Secretary of Education, secretario de Educación, porque yo soy maestra. Pues yo quizás busco otra que también empiece con E, como Education, como Secretary of Energy, el secretario de Energía. Así que casi siempre busco cosas que sean similares para que se me haga fácil a mí aprenderme las cosas. Y así yo digo en mi cerebro, es secretario de, con una E, Secretary of Education, Secretary of Energy. Y así es como yo me memorizo las cosas. Bueno, pues ya hemos terminado la clase de hoy. Quería que realmente durara menos de 25 minutos. Me extendí un poquito, pero creo que toqué todos los puntos que tenía que tocar y espero que esto les aclare las dudas. Saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Ciudadanía con Eunice, que tengo también una página web que se llama Ciudadanía con Eunice, www.ciudadaniaconeunice.com, que también me puedes encontrar en mi podcast, que es como un programa pregrabado de radio, como Ciudadanía con Eunice, y que también tengo un canal de YouTube. Así que tienes varias formas de encontrarme y de aprender todas las cosas que estoy poniendo aquí para ti, con mucho amor y realmente con las mejores intenciones. Así que por aquí pasó tu maestra y tu coach de clases de ciudadanía, Eunice Díaz. Espero poder haberte inspirado, educado y ayudado con un montón de cosas aquí. Te veo en la próxima clase. Chao.